Hay una voz que has escuchado más que cualquier otra durante toda tu vida. Con ella tomas decisiones, recuerdas tu pasado y defines quién eres. El problema es que esa voz nunca prometió decir la verdad. Una mujer joven se mira al espejo del baño antes de salir de casa. Se detiene un segundo. Algo dentro de ella dice una frase que ni siquiera pronuncia en voz alta, pero que decide su expresión, su postura, su forma de caminar hacia la puerta. Nadie más escuchó esa frase. Nadie más la vio dudar. Solo ella y esa voz. Lo extraño es que esa voz suena exactamente como tú. Usa tus palabras, tu tono, tus recuerdos. Por eso confías en ella sin cuestionarla. Asumes que si viene de adentro, tiene que ser cierta. Un hombre espera en la sala de una entrevista de trabajo, con una carpeta sobre las piernas. Antes de que lo llamen, una frase cruza su mente, algo que le dice que no está a la altura. Él no la inventó en ese momento. Esa frase ya existía, guardada, esperando el momento exacto para aparecer. Una adolescente revisa su teléfono sentada en las escaleras de su casa. Lee un mensaje neutral de una amiga, y sin embargo, su mente lo traduce en algo negativo sobre ella misma. La frase no vino del mensaje, vino de otro lado. Durante los próximos 30 minutos vas a descubrir de dónde viene esa voz, cómo se construyó sin que lo notaras, y por qué confiar en ella ciegamente puede ser el error más grande que cometes todos los días. Esto no es un video sobre motivación, es un video sobre cómo funciona tu mente. Descubrimiento 1. Esa voz no nació contigo. Un bebé recién nacido llora, duerme, se aferra a una mano. No piensa, soy difícil. No piensa, soy tranquilo. No tiene palabras para juzgarse a sí mismo. Una enfermera sostiene a un recién nacido en una sala de hospital iluminada en tonos suaves. El bebé no sabe todavía que existe una diferencia entre ser bueno o ser malo, entre ser inteligente o ser torpe. Esa diferencia todavía no existe para él. Esas frases llegan después. Alguien las pone ahí. Una niña de 6 años levanta la mano en un salón de clases. La maestra la ignora 2 veces y elige a otro compañero. La niña baja la mano despacio y se queda mirando su cuaderno. Nadie le dijo directamente, tu opinión no importa. Pero ella empieza a construir esa idea con material que nadie le entregó en palabras. Un padre revisa la boleta de calificaciones de su hijo en la mesa de la cocina. Suspira. No dice nada agresivo, solo suspira y niega con la cabeza. El niño observa ese gesto desde la puerta. Ese suspiro se queda grabado más tiempo que cualquier sermón. Así se construye la voz interior. No con un solo evento dramático, sino con miles de gestos pequeños repetidos durante años. Una mirada, un silencio incómodo, una comparación con un hermano, un elogio que nunca llegó. Un adolescente entra a un vestidor después de un partido de fútbol y escucha a 2 compañeros hablando de él en voz baja, sin saber que él está ahí. No alcanza a escuchar toda la frase, solo fragmentos. Su mente llena los espacios vacíos con lo peor. El psicólogo Albert Bandura dedicó buena parte de su carrera a estudiar cómo aprendemos observando a otros, no solo viviendo las cosas directamente. Vemos cómo reaccionan los adultos ante nuestros errores, cómo celebran nuestros logros, cómo hablan de nosotros cuando creen que no estamos escuchando. Todo eso se convierte en material de construcción. Una madre habla por teléfono en la cocina mientras su hija hace la tarea en la mesa de al lado. Es que ella siempre fue la tímida de las dos, dice, sin mirar a la niña. La hija no levanta la cabeza del cuaderno, pero la frase ya entró. Nadie se sienta contigo a los 5 años para explicarte quién eres. La información llega en fragmentos, en momentos que ni siquiera parecen importantes. Un comentario en una fiesta de cumpleaños, una risa mal interpretada, una comparación en la mesa familiar durante una cena. Un niño sopla las velas de su pastel de cumpleaños, mientras un tío grita desde el fondo, «Este va a ser el ingeniero de la familia, mira cómo piensa». El niño no entendió del todo el comentario, pero algo en su pecho se acomodó distinto ese día. Empezó a actuar un poco más como alguien que piensa mucho, incluso cuando no lo sentía así. Un maestro de música le dice a una alumna, frente a toda la clase, que su voz no es para cantar. La niña termina el ensayo con la boca cerrada. Años después, en una fiesta con amigos, alguien le pide que cante y ella responde de inmediato, «No, yo no sé cantar», con la misma seguridad con la que diría su propio nombre. Con el tiempo,
Esos fragmentos dejan de sentirse como comentarios sueltos de otras personas. Empiezan a sonar como si siempre hubieran sido tuyos. Un hombre adulto entra a una sala de juntas y, antes de hablar, siente ese nudo conocido en el estómago. No recuerda por qué le cuesta tanto opinar frente a un grupo. Solo sabe que así es él. Nunca conectó ese nudo con la niña que bajó la mano en el salón de clases, 30 años atrás, aunque sea exactamente el mismo mecanismo. Una entrenadora de natación felicita a un niño frente a todo el equipo por haber llegado primero en una competencia local. Detrás de ella, otro niño, el que llegó último, se queda mirando el agua todavía agitada de la piscina. Nadie le dijo nada directamente, pero el silencio alrededor de él dijo más que cualquier frase. Una abuela cuida a sus nietos en la sala de una casa mientras cuenta, entre risas, viejas anécdotas familiares frente a ellos, sin saber que uno de los niños está memorizando cada palabra, cada comparación, "Este siempre fue el más terco de todos", como si fueran instrucciones de manejo para el resto de su vida. Ninguna de estas escenas parece importante en el momento en que ocurre. Ese es exactamente el punto. La voz interior no se construye con grandes traumas evidentes, se construye con miles de momentos diminutos que nadie, ni siquiera quien los provoque, considera relevantes. Eso es lo primero que hay que entender. La voz que escuchas en tu cabeza no apareció el día que naciste. Fue ensamblada, pieza por pieza, por personas que ni siquiera recuerdas con claridad. Y en algún punto del camino, dejaste de escuchar sus voces y empezaste a escuchar solo la tuya, sin darte cuenta de que seguía repitiendo lo mismo que ellos dijeron primero. Aquí viene el primer giro. Uno pensaría que, si esa voz viene de afuera, bastaría con identificar quién la puso ahí para desactivarla. Pero no funciona así. Una mujer adulta está en terapia, sentada frente a un ventanal, tratando de recordar exactamente quién le dijo por primera vez que era demasiado intensa. No lo logra. Recuerda la frase con total nitidez. No recuerda la fuente. Eso es lo que hace que esta voz sea tan difícil de cuestionar. No conserva el nombre de quien la instaló, solo conserva el mensaje. Y cuando pierdes el nombre del remitente, el mensaje empieza a sentirse como si lo hubieras escrito tú mismo, desde siempre, sin ayuda de nadie. Un grupo de niños juega en un parque mientras sus padres conversan sentados en una banca cercana. Uno de los niños tropieza y se cae. Antes de que pueda reaccionar, escucha la voz de su padre gritar: "Ten más cuidado", siempre igual de distraído. El niño se levanta, se sacude el pantalón y sigue jugando como si nada. Pero algo quedó archivado. 10 años después, ese mismo niño, ahora un adolescente, derrama una taza de café en la cocina de su casa y murmura, casi sin pensarlo, la misma frase que escuchó ese día en el parque, palabra por palabra, con el mismo tono. Ya no es la voz de su padre, ahora es, oficialmente, su propia voz. Pero aquí viene algo todavía más inquietante. Esa voz no solo repite lo que otros dijeron, también reescribe lo que tú mismo recuerdas haber vivido. Descubrimiento 2. Tu memoria. Tampoco dice la verdad. Imagina una estación de tren al atardecer. Un hombre está sentado en una banca, mirando fijamente las vías, tratando de recordar la última conversación que tuvo con un amigo antes de que se distanciara. Está seguro de cómo empezó la discusión. Está seguro de quién habló primero. Pero esa certeza es exactamente el problema. Durante décadas, la psicóloga Elizabeth Loftus estudió algo que cambia por completo la forma en que deberíamos confiar en nuestros recuerdos. Su trabajo mostró que la memoria humana no funciona como una cámara que guarda una grabación exacta de lo que ocurrió. Funciona más como un taller de reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, no estás reproduciendo el pasado. Lo estás volviendo a construir, usando fragmentos reales mezclados con suposiciones, emociones actuales y detalles que tu mente rellena para que la historia tenga sentido. Una mujer hojea un álbum de fotografías familiares en la sala de su casa. Se detiene en una imagen de un cumpleaños de la infancia. Recuerda ese día con total claridad, el pastel, la ropa que llevaba, hasta el clima. Pero parte de lo que recuerda, en realidad lo aprendió después, escuchando a sus padres contar la historia una y otra vez en reuniones familiares. Loftus demostró en sus investigaciones que es posible que las personas lleguen a describir con detalle eventos que nunca ocurrieron, simplemente porque alguien los mencionó con la seguridad suficiente para que la mente los aceptara como reales.
Esto no significa que mientas a propósito. Significa que tu cerebro prioriza tener una historia coherente por encima de tener una historia exacta. Un hombre camina bajo la lluvia con las manos en los bolsillos, repasando mentalmente una discusión que tuvo con su pareja esa misma mañana. Cada vez que la repite en su cabeza, cambia ligeramente el orden de las frases, ajusta el tono de lo que él dijo, suaviza sus propias palabras y endurece las de ella. No lo hace para engañar a nadie, lo hace porque así trabaja la memoria, ajustando el material cada vez que lo saca de la caja. El psicólogo Daniel Kahneman, que estudió durante años cómo tomamos decisiones, mostró que la mente humana prefiere atajos rápidos por encima de análisis lentos y precisos. Recordar con exactitud requiere mucho esfuerzo. Recordar de forma coherente y rápida requiere mucho menos. Tu cerebro elige la opción barata casi siempre. Una pareja discute en la cocina sobre algo que pasó hace 3 años. Ella insiste en que él llegó tarde esa noche. Él insiste en que llegó a tiempo. Los dos hablan con total seguridad. Los dos están convencidos de tener razón. Y es muy probable que ninguno de los dos recuerde el hecho exacto, sino la versión que más veces han repetido desde entonces. 2 hermanos comen juntos en un restaurante y hablan de un viaje familiar de la infancia. Uno recuerda que llovió todo el fin de semana. El otro jura que hizo un calor insoportable. Los dos estuvieron en el mismo lugar, al mismo tiempo, y aún así regresaron con recuerdos casi opuestos, cada uno completamente seguro del suyo. Una terapeuta anota algo en su libreta mientras escucha a un paciente describir un episodio de su niñez con lujo de detalle, incluyendo diálogos exactos de una conversación que tuvo a los 4 años. La terapeuta no lo interrumpe, pero sabe, por su formación, que a esa edad el cerebro apenas empieza a formar recuerdos narrativos estables. Parte de esa memoria probablemente se construyó después, con historias familiares repetidas. Un hombre revisa viejas cartas de amor guardadas en una caja de zapatos, escritas por él mismo 20 años atrás. Se sorprende al leer una versión de sí mismo mucho más insegura, mucho más torpe con las palabras, muy distinta a la imagen segura que guarda de aquellos años en su memoria actual. El papel dice una cosa. Su recuerdo, hasta ese momento, decía otra completamente distinta. Una mujer camina por el pasillo de una biblioteca, buscando un libro que leyó en su adolescencia y que recuerda como una de las mejores historias de su vida. Lo encuentra, lo abre, empieza a leerlo de nuevo y se decepciona. El libro es mediocre. Lo que atesoraba durante años no era exactamente el libro, sino la versión emocional que su memoria construyó alrededor de él con el paso del tiempo. Aquí está lo inquietante. Si tu memoria puede cambiar los hechos de un momento cualquiera, también puede cambiar los hechos que usaste para construir la idea que tienes de ti mismo. Pero hay algo más perturbador todavía. Y aquí está el segundo giro de este video. Loftus no solo demostró que los recuerdos se distorsionan con el tiempo, demostró que, en ciertas condiciones, es posible que una persona termine convencida de haber vivido algo que jamás sucedió, simplemente a partir de una sugerencia repetida con confianza por alguien cercano. Una mujer adulta almuerza con su hermana mayor en una cafetería y ésta le recuerda, entre risas, la vez que te perdiste en el centro comercial cuando tenías 5 años. La mujer no recuerda haberse perdido, pero asiente, sonríe, y esa misma noche, antes de dormir, empieza a recordar fragmentos sueltos. El sonido de un altavoz, el color de una tienda, una sensación de pánico. Nada de eso existía una hora antes. Su mente lo construyó a partir de una frase ajena. Esto no la convierte en alguien mentiroso ni ingenuo. La convierte, simplemente, en un ser humano. Así funciona la memoria en todos nosotros. No distingue con total claridad entre un recuerdo vivido y un recuerdo sugerido con suficiente detalle y seguridad. Si esto es cierto para eventos externos, como perderse en un centro comercial, también puede ser cierto para juicios internos, como siempre fui el hijo problemático o nunca se me dieron bien las relaciones. Frases repetidas muchas veces por otros, en distintos momentos de tu vida, hasta que tu memoria terminó aceptándolas como hechos propios, vividos, comprobados. Si hasta este punto algo de lo que has escuchado te hizo detenerte un segundo, quédate, porque lo que sigue conecta todo esto con algo que probablemente haces todos los días sin notarlo.
Y antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscribirte ayuda a que sigamos haciendo estos videos con calma y con investigación real detrás. Descubrimiento 3. Cada vez que cuentas tu historia, la cambias un poco. Una mujer escribe en un diario, sentada en el borde de su cama, con una lámpara pequeña iluminando la hoja. No está copiando lo que pasó ese día. Está eligiendo qué contar, qué omitir, qué palabra usar para describir cómo se sintió. Cada vez que cuentas una historia sobre tu propia vida, no la repites exactamente igual. La editas. Cambias una palabra por otra más fuerte. Omites un detalle que ya no te parece relevante. Añades una frase que crees que faltaba. Un hombre mayor está sentado con su nieto, mostrándole fotografías antiguas en un álbum familiar. Cuenta la historia de cuando dejó su ciudad natal a los 20 años. La cuenta con más seguridad que la primera vez que la contó, hace 30 años. La ha repetido tantas veces que ya no recuerda el hecho original. Recuerda su última versión contada. Esto tiene un nombre dentro de la psicología. Cada vez que recuperas un recuerdo y lo compartes, ese recuerdo se vuelve un poco más maleable, y la siguiente vez que lo recuerdes, es probable que recuperes la versión que contaste la última vez, no la que viviste al principio. Una adolescente le cuenta a una amiga, sentadas en una cafetería, la razón por la que terminó con su expareja. La cuenta como una historia clara, con un villano y una víctima bien definidos. La primera vez que se lo contó a alguien, meses atrás, la historia era mucho más confusa, con dudas de ambos lados. No mintió a propósito. Solo hizo lo que hacemos todos: convertir el caos en una historia que se pueda contar en 2 minutos. El escritor y pensador Nassim Nicholas Taleb señaló algo que aplica exactamente aquí. La mente humana tiene una tendencia fuerte a construir narrativas simples y ordenadas, a partir de hechos que en realidad fueron mucho más desordenados y llenos de azar. Le llamó la falacia narrativa. Necesitamos que la historia tenga sentido, aunque eso signifique sacrificar precisión. Un hombre está en la sala de espera de un consultorio médico, repasando mentalmente cómo le va a explicar al doctor sus síntomas. Sin darse cuenta, está ordenando los hechos en una secuencia lógica, aunque la realidad de esos días fue mucho más confusa que la versión que está preparando. Una mujer en una entrevista de trabajo cuenta por qué dejó su empleo anterior. La respuesta suena pulida, ensayada, coherente. La ha repetido tantas veces en distintas entrevistas que ya no distingue con claridad qué parte fue exactamente así y qué parte fue puliendo con cada repetición, como una piedra que pierde sus bordes a fuerza de rodar. 2 amigos se reencuentran después de años en un aeropuerto y uno le recuerda al otro una anécdota de la universidad. El otro escucha la historia con una expresión rara, porque él vivió ese mismo momento y lo recuerda distinto. El orden de los hechos, quién dijo qué, incluso quién estaba presente. Ninguno de los dos está mintiendo. Cada uno guardó su propia versión editada. Cada vez que ordenas tu historia para contarla, sacrificas algo de exactitud a cambio de coherencia. Y con el paso del tiempo, dejas de tener acceso al hecho original. Solo tienes acceso a la versión más reciente, la más pulida, la más repetida. Esto significa algo importante. La historia que te cuentas sobre quién eres no es un archivo guardado intacto desde tu infancia. Es un documento que llevas editando toda tu vida, sin revisión, sin corrector, y casi siempre sin darte cuenta de que lo estás editando. Y aquí aparece el tercer giro, el más incómodo hasta ahora. Si cada repetición reemplaza ligeramente al hecho original, entonces, la versión que hoy consideras la verdad sobre lo que pasó no es el hecho. Es simplemente la copia más reciente de una copia de una copia. Un hombre revisa mensajes de texto antiguos con un excompañero de trabajo, buscando pruebas de una injusticia que dice haber sufrido hace años. Encuentra la conversación real y se sorprende. El tono es mucho más neutral de lo que recordaba, casi amable. La historia que ha contado en cenas y reuniones durante años, la del jefe injusto y el compañero traidor, no coincide del todo con lo que está leyendo en la pantalla. No se equivocó a propósito. Simplemente, cada vez que contó la historia, la hizo un poco más clara, un poco más dramática, un poco más fácil de entender para quien lo escuchaba. Y esa versión mejorada terminó reemplazando, en su propia memoria, a los mensajes reales que tiene frente a él en este momento. Descubrimiento 4. Las etiquetas terminan convirtiéndose en identidad. Un joven sale de una entrevista de trabajo que salió mal.
Camina por el pasillo del edificio de oficinas, con la corbata floja y la mirada baja. En su cabeza no aparece la frase, esta entrevista salió mal. Aparece la frase, soy un fracaso. Hay una diferencia enorme entre esas dos frases, aunque describan el mismo momento. La psicóloga Carol Dweck investigó durante años cómo las personas interpretan sus propios errores y encontró algo revelador. Cuando alguien interpreta un fracaso puntual como una característica fija de su identidad, deja de intentar mejorar, porque cree que el problema es quién es, no lo que hizo. Una mujer en una oficina revisa un correo donde le señalan un error en un reporte. Se queda mirando la pantalla varios segundos. La frase que cruza su mente no es, cometí un error en este reporte. Es, siempre arruino todo. El lenguaje que usamos para hablarnos a nosotros mismos no es neutral, no solo describe lo que pasó, empieza a definir quiénes creemos que somos. Un adolescente entrega un examen de matemáticas y saca una calificación baja. Su primera reacción interna no es, necesito estudiar diferente esta materia. Es, no sirvo para los números. Esa frase, repetida suficientes veces, deja de sentirse como una opinión y empieza a sentirse como un hecho comprobado. Una bibliotecaria ordena libros en los estantes de una biblioteca silenciosa, sola, pensando en una conversación incómoda que tuvo esa mañana. Se repite mentalmente, soy demasiado sensible. No dice, hoy me afectó más de lo normal. Convierte un momento en una etiqueta permanente. El problema con las etiquetas es que funcionan como marcos. Una vez que decides que eres torpe, tímido, flojo o débil, tu mente empieza a buscar evidencia que confirme esa etiqueta y descarta automáticamente la evidencia que la contradice. Un hombre en un aeropuerto revisa su vuelo retrasado en la pantalla de salidas y suspira. Típico, siempre me pasa a mí. No fue el único vuelo retrasado ese día en ese aeropuerto, pero su mente ya decidió que ese hecho confirmaba algo sobre su suerte, sobre su identidad, sobre quién es él en el mundo. Una niña derrama un vaso de jugo en la mesa del comedor y su abuela dice, entre risas, «Esta niña siempre tan torpe». Lo dice sin ninguna intención de herir. Años después, esa misma mujer, ya adulta, evita servir bebidas en las cenas con invitados, sin saber muy bien por qué le incomoda tanto un gesto tan simple. Un vendedor pierde un cliente importante después de meses de trabajo. Esa noche, mientras conduce a casa, no piensa, esta venta no se dio. Piensa, no sirvo para esto. Y al día siguiente, entra a la oficina con menos energía, habla con menos convicción, y sin darse cuenta, empieza a comportarse como alguien que efectivamente no sirve para esto. Bandura también mostró que la forma en que hablamos de nuestra propia capacidad afecta directamente lo que después somos capaces de intentar. No porque la frase tenga magia, sino porque decide si vuelves a intentarlo o si te rindes antes de empezar. Aquí está el giro importante. La voz que te dice, eres así, no está describiendo un hecho fijo sobre ti. Está tomando un momento cualquiera y convirtiéndolo en una sentencia permanente, usando el mismo material impreciso del que ya hablamos. Recuerdos reconstruidos, historias editadas, frases heredadas de otras personas. Pero hay un cuarto giro, y este es el que casi nadie espera. Las etiquetas positivas se encierran exactamente igual que las negativas. Una niña resuelve un problema de matemáticas más rápido que el resto de su clase, y su maestra la presenta frente a todos como la inteligente del salón. La niña sonríe, orgullosa. Pero desde ese día, cada vez que un problema le cuesta trabajo, siente algo parecido al pánico, porque fallar significaría dejar de ser la inteligente, perder el único lugar que le dieron dentro del grupo. Dweck encontró precisamente esto en sus estudios. Los niños elogiados constantemente por ser inteligentes tienden después a evitar los retos difíciles por miedo a que un error revele que la etiqueta era falsa. En cambio, los niños elogiados por su esfuerzo tienden a intentar cosas más difíciles, porque el error no amenaza una identidad fija, solo describe un intento concreto. Un hombre adulto, conocido en su familia desde niño como el fuerte, el que nunca se quiebra, pasa por una pérdida importante y no permite que nadie lo vea llorar, ni siquiera su propia esposa, en la privacidad de su habitación. No es que no sienta el dolor, es que la etiqueta que cargó toda su vida
No tiene espacio para esa escena. La voz interior no solo construye jaulas con palabras negativas, también construye jaulas con palabras que suenan como halagos. Un músico callejero toca la guitarra en una plaza mientras algunas personas se detienen a escuchar. Desde niño lo llamaron el talentoso de la familia, y esa etiqueta, que sonaba como un regalo, terminó convirtiéndose en una condena silenciosa. Cada vez que considera un trabajo estable, algo dentro de él le recuerda que el talentoso no hace ese tipo de cosas, aunque en este momento, contando las monedas en su estuche de guitarra, ni siquiera esté seguro de creer todavía en esa versión de sí mismo. Descubrimiento 5. Esa voz nunca tuvo la obligación de decir la verdad. Ahora junta las piezas. Esa voz que escuchas más que cualquier otra en tu vida se construyó con comentarios de otras personas que ni siquiera recuerdas con claridad. Se alimenta de recuerdos que tu mente reconstruye cada vez que los visita, no que reproduce con exactitud. Se fortalece cada vez que cuentas tu propia historia y la editas sin notarlo, y convierte momentos sueltos en etiquetas permanentes que después funcionan como si fueran leyes. Un psicólogo está sentado frente a un paciente en un consultorio con luz cálida. El paciente dice: "Es que yo sé cómo soy". El psicólogo hace una pausa larga antes de responder. Esa frase, "yo sé cómo soy", es quizás la afirmación menos cuestionada de toda una vida, y es, probablemente, la que menos evidencia sólida tiene detrás. El psicólogo Daniel Gilbert estudió cómo las personas predicen erróneamente lo que sentirán en el futuro, basándose en una versión de sí mismos que ni siquiera coincide con quienes fueron en el pasado. Su investigación mostró que ni siquiera tenemos acceso preciso a nuestra propia experiencia interna, mucho menos a una versión fija y estable de quiénes somos. Un hombre revisa cartas y diarios que escribió hace 20 años, guardados en una caja al fondo de un closet. Se sorprende al leer cómo pensaba, cómo hablaba de sí mismo entonces. Esa persona que escribió esas páginas se sentía tan segura de quién era como él se siente hoy. Y sin embargo, casi nada coincide. Una mujer se mira al espejo antes de dormir, igual que la mujer del inicio de este video. Solo que ahora, después de todo lo que has escuchado, esa escena se ve distinta. La frase que cruza su mente no es un hecho grabado en piedra. Es la suma de comentarios ajenos, recuerdos editados, historias repetidas y etiquetas que en algún momento alguien le puso encima. Quizás sin mala intención, quizás sin darse cuenta. Un grupo de amigos conversa en la terraza de una casa por la noche. Alguien dice en broma: "Yo soy pésimo para las despedidas, siempre lloro". Los demás se ríen y confirman: "Sí, típico de ti". Nadie en esa terraza se pregunta desde cuándo esa frase es cierta, ni si alguna vez fue completamente cierta, ni cuántas veces se ha repetido simplemente porque ya se espera que se repita. Un hombre camina de noche por una calle vacía, con los audífonos puestos, escuchando exactamente este tipo de contenido, pensando en su propia voz interior por primera vez de esta manera. Esa voz nunca firmó un compromiso de decir la verdad. Nadie la auditó, nadie la comparó con los hechos. Simplemente se instaló ahí, temprano, y empezó a hablar con la autoridad de algo que siempre estuvo presente. No se trata de silenciarla, no se trata de reemplazarla por otra voz más amable, que tampoco sería del todo precisa. Se trata de algo mucho más incómodo. Entender que cuando esa voz dice, "así eres tú", en realidad está diciendo, "esto es lo que construí con el material que tuve disponible". Y aquí está el giro final, el que conecta todo lo anterior. Si esa voz se construyó con comentarios ajenos que ya no recuerdas, con memorias que tu propio cerebro edita cada vez que las visita, con historias que pules cada vez que las cuentas y con etiquetas que convierten momentos sueltos en sentencias permanentes, entonces cada vez que esa voz dice, "yo soy así", en realidad está describiendo un proceso, no una esencia. Está describiendo una acumulación, no una verdad revelada. Un hombre entra a una oficina para su primer día de trabajo, después de haber sido despedido meses atrás. La voz en su cabeza le repite, como cada mañana desde el despido, que probablemente vuelva a fallar. Se detiene un segundo frente a la puerta de vidrio del edificio, respira, y por primera vez se pregunta si esa frase es un hecho sobre él, o simplemente
el eco de una mala racha que su mente convirtió en identidad. Una mujer despide a su hija en la puerta de la escuela, con el mismo gesto de preocupación excesiva que su propia madre tenía con ella. No eligió heredar ese gesto, simplemente lo absorbió, como absorbió tantas otras cosas. Y ahora lo repite sin cuestionarlo, con la misma voz, con las mismas palabras. Un adolescente se queda mirando el techo de su habitación de noche, sin poder dormir, repasando todo lo que sabe sobre sí mismo, que es raro, que es demasiado sensible, que nunca encaja del todo. Nunca se ha preguntado cuántas de esas certezas nacieron de un solo comentario, dicho una sola vez, por una sola persona, en un día cualquiera que él ni siquiera recuerda con precisión. Una sala de espera vacía, una silla, una ventana con luz de atardecer entrando. Nadie más en la escena. Solo el silencio necesario para hacerte una pregunta que probablemente no te habías hecho antes. ¿Cuánto de lo que crees sobre ti mismo lo decidiste tú? ¿Y cuánto simplemente lo heredaste sin revisarlo? Si quieres seguir descubriendo cómo funciona realmente la mente detrás de las cosas que das por obvias, este canal existe exactamente para eso. Suscribirte te avisa cuando publiquemos el siguiente descubrimiento. Esta noche, cuando estés a punto de dormir, esa voz va a decir algo sobre tu día, sobre ti, sobre quién eres. Y vas a creerle, como siempre, porque suena exactamente como tú.